Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ir a los 3 versículos con los que terminamos la sesión pasada. El versículo 12 al 15. Y estas palabras son muy importantes porque nos señalan que el apóstol Pedro está escribiendo esto y son sus últimas palabras. Por lo tanto, debe ser algo importante. Yo no creo que alguien malgaste sus últimas palabras diciendo qué hora es, ¿cierto? O cómo está el clima, sino diciendo algo relevante. Dice segunda de Pedro 1:12, ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Es el trabajo de un pastor, comunicar el evangelio domingo tras domingo. Versículo 13, creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto tendré que dejar esta vida. Por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente, aún después de que yo me vaya. Miren, yo quiero que se pongan en el contexto. Recordemos que este es el mismo Pedro que fue uno de los 12, que lo juzgamos por entusiasta, pero que ahora es un hombre maduro, que pasamos varias semanas estudiando su primera carta, que hablaba de un contexto de persecución, y ahora una segunda carta que va a enfrentar falsos profetas, pero que digamos ahora ese no es, sino hay una introducción. Y en esta introducción, lo primero que se nos habla es conoce tu salvación, conoce que no es que tú te salvaste, la gente pasó y se salvó, hizo una oración y se salvó, no. Y lo acabamos de leer, hoy como iglesia acabamos Gálatas, seguimos con la siguiente carta que es Efesios, y Efesios 1 decía, Dios los eligió, la salvación es del Señor, fue el plan del Señor. Entonces, bajo esa perspectiva, uno tiene que vivir tranquilo porque su salvación depende de Cristo, depende del Señor. Y por eso vive confiado y enfrenta sus temores y enfrenta el pecado. Pero fíjense en qué importante responsabilidad. A veces uno como pastor se cuestiona y dice, bueno, ¿hay futuro? ¿Sí? ¿Hay largo plazo? ¿Vendrán nuevas personas? Bueno, no sé, uno como pastor puede tener ese miedo. Pero ahora imagínense estos hombres, porque estos eran los primeros cristianos. Estos 12, de los cuales Pedro era uno, y decía, bueno, y después de nosotros, ¿qué va a seguir? Y sobre todo porque ellos desde el día cero estaban luchando contra los judaizantes, contra los romanos, contra los griegos, contra las mismas herejías que nacían de la iglesia, y por lo tanto tenemos que hablar de los falsos profetas. Entonces seguramente como ser humano, esto es una apreciación personal no bíblica, yo digo, fue fuerte decir, bueno, el Señor, yo confío en el Señor, pero a veces todo pastor vive eso, o sea, hay un momento donde dice, todo está bien, la gente está siendo discipulada, estoy viendo cambios en las personas, pero de repente le llegan 2 o 3 casos y se frustra y dice, ¿de verdad va a haber futuro? Sí, eso es una reacción normal en un pastor. Y puede ser que el apóstol Pedro dijera, bueno, ¿qué va a pasar? Pero aquí escribe, inspirado por el Espíritu Santo, qué es lo que va a pasar. Que debe quedar algo escrito que se sostenga a lo largo del tiempo. Y eso fue precisamente lo que se nos entregó en estas cartas. Una recomendación que no era, en su momento era para esa iglesia en particular, pero que luego tendría sentido ¿para quién? Para todos nosotros, sin importar el tiempo histórico, gracias, sin importar el momento de vida en el que estés. Yo hace poco recordaba que yo empecé a leer la Biblia a los 6 años, o sea, fue como las primeras cosas que leía. Pero han pasado ya 30 y pico de años, pero el Señor me ha alentado con su palabra y cada época de mi vida ha sido diferente. Así que la enseñanza de hoy es, conoce la Escritura. Así como se nos pidió conocer nuestra salvación, ahora se nos pide conocer la Escritura. Esto es el corazón apostólico. Este es el corazón pastoral. Hoy en día muchos hombres se identifican como apóstoles, lo cual bíblicamente es errado, porque los apóstoles eran los que están en la Escritura y ya no hay, ¿sí? La iglesia no necesita órdenes de jerarquía, la iglesia no necesita
obispos, apóstoles, papas. La iglesia necesita comunidades locales sanas dirigidas por hombres de Dios que quieran servir fielmente y comuniquen fielmente la Escritura. Pero lo que sí es verdad era este corazón apostólico, que este mensaje quedara en el largo plazo. Pero también hay corazón pastoral, un corazón para una comunidad en particular. Y nos quiere enfocar en el valor de la Escritura. Vamos a leer ahora los versículos 16 al 18, aquí mismo de Segunda de Pedro. Dice: no les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el monte santo. ¿Alguien recuerda esto qué es? Esto ya lo habíamos leído, ¿cierto? Esto está en el Evangelio. No les voy a decir las citas, no es necesario copiarlas, pero al menos en 3 de los 4 evangelios, excepto en Juan, se registra el evento de la transfiguración. Jesús decide subir al monte a orar con 3 de sus discípulos más cercanos. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan quiénes son? Pedro, el autor de esta carta, Juan y Jacobo. Jacobo, quien fue uno de los primeros en ser martirizado. Y esto es tan potente que se describe con lujo de detalles durante en los 3 evangelios. Pero nosotros vamos a leer la versión de Marcos. Ahora, ¿sabían ustedes que Marcos capítulo 8, versículo 31? Ojo, antes de leerlo quiero explicarles una cosa. Marcos, que fue este año que decimos leer el Nuevo Testamento, fue el primer evangelio que leímos. Marcos posiblemente, o sea, Marcos lo escribió, obvio, pero posiblemente su escritura está basada en el relato de Pedro. En el relato de Pedro. O sea, probablemente Marcos escribió porque Marcos no conoció a Jesús, sino escuchó el relato de Pedro y lo escribió. Entonces, si yo estoy contando una historia, como dice un pastor amigo, en todos los sueños y visiones uno es el héroe, ¿sí o no? Los malos y los pecadores son... Tengo una palabra para el pueblo, pero yo soy el primero que la necesito. Pero nótese que en las 3 versiones de la transfiguración, y esto que está llamando Pedro, hay algo que sucedió antes. Y en los 3 evangelios se menciona, pero en el evangelio de Marcos, que posiblemente es el relato directo de Pedro, se dice de una forma mucho más explícita. Vamos a ir a Marcos 8:31. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas a Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo: largo de aquí, Satanás, el cual puede ser, no sé si el insulto mayor. ¿Alguien de aquí le han dicho largo de aquí, Satanás? No, ¿cierto que no? A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Ojo con esto. Pedro está hablando en su carta de la transfiguración, pero al estudiar las 3 descripciones de los evangelios sobre la transfiguración, hay un evento previo. Y el evento previo es Jesús confrontando a Pedro. O sea que antes de ver ese evento glorioso hubo una confrontación. Y no lo dicen ni 1 ni 2, sino 3. Y ahora, sabemos que Marcos posiblemente escribe el relato desde las palabras de Pedro. Y Pedro, si uno fuera inmoral, uno ocultaría los detalles, ¿cierto? Como todos los candidatos hoy en día, ¿cierto? Ocultan todo lo malo y cualquier cosa puede ser un escándalo. Que se robó un tetero cuando era bebé, ¿cierto? Pero Pedro, ¿qué decide hacer?
mostrarlo con pelos y señales. Decir, Jesús me dijo, lárgate de aquí, Satanás. ¿Y cuál fue la razón que le dio? Porque te preocupan las cosas de las personas, de los hombres, y no las cosas de Dios. Y aquí viene una confrontación para nosotros, la que necesitamos nosotros. ¿Qué tan fácil es? Y yo creo que una y otra vez este año el Señor nos lo está repitiendo. ¿Qué tan fácil es que pongamos dioses? Hasta dioses positivos o buenos, ¿cierto? Mi teología, es que yo leo mejor la Biblia que los demás, es que yo tengo experiencias con el Espíritu Santo que me ponen en un nivel superior. Eso es idolatría. La iglesia nunca se diseñó para que haya niveles de fe o niveles de unción o superioridad, porque aquí nadie puede llevarse la gloria. Por otro lado, también cosas buenas que Dios nos ha dado se nos pueden volver nuestros ídolos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias, la riqueza, la prosperidad que el Señor nos ha dado, nuestras amistades, nuestra posición social, nuestro vehículo. Cualquier cosa se nos puede volver un ídolo. Y por el otro lado, las crisis, la oración por una relación quebrada, un conflicto, una pérdida económica, la enfermedad, tanto a la derecha como a la izquierda, tanto en el valle como tanto en la montaña como en el valle. Diferentes circunstancias se nos pueden volver un ídolo, porque son cosas ¿de qué? De hombres y no cosas de Dios. Así que yo sigo orando como pastor para que usted escuchándome en esta mañana o quienes después escuchen esta grabación digan, Señor, abiertamente, Señor, muéstrame qué es lo que está pretendiendo ocupar el lugar que tú mereces. Es que Pedro y los demás discípulos esperaban un rey militar que solucionara todo. Un rey militar que además diera alimento simplemente así. ¿Quién no quisiera eso? Una persona que cualquier problema lo resuelve haciendo clic. Y yo creo que el tiempo de hoy donde las personas ponen sus esperanzas en sistemas, en personas, reflejan que hoy seguimos en el mismo problema, hombres y mujeres dependiendo de un falso Mesías, esperando un Mesías que les arregle todo, pero no rindiendo sus vidas a Cristo. Pero hay una explicación mucho más profunda de esto, que está en otra descripción de este capítulo, unas páginas más adelante, en Lucas capítulo 9, versículo 23, que nos explica aún más profundamente esta misma situación. En Lucas no se menciona el regaño a Pedro, pero menciona lo siguiente, Lucas 9, 23. Después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor o mi discípulo, me gusta más esa palabra, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. ¿Sí ven? Una explicación mucho más profunda. Mira, tu reputación, que obtuviste 3 casas en tu vida y 6 pensiones y 9 becas y 6 doctorados, ¿qué de eso puedes presentar delante del Señor? Son cosas buenas y te animo a que las sigas, pero no pueden ser el centro de tu vida, porque el llamado es a renunciar a nosotros mismos. ¿A dónde nos quiere llamar el Señor en nuestras propias vidas? ¿Qué tanto de lo que hacemos en cada aspecto de nuestras vidas es para glorificar a Dios o simplemente para mantener nuestro status quo, simplemente para mantener nuestras ideas, simplemente para muchas defensas apasionadas de lo que sea? Ayer lo veíamos en la escuela de liderazgo y invitamos a todas, y a Leo también que está allí, a la escuela de liderazgo los sábados, es una vez al mes. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita. ¿Y qué fue lo que se nos dijo ayer? Que hay bajo la superficie. ¿Cuál es verdaderamente la intención?
Entonces muchas veces esas defensas apasionadas de lo que sea, hasta de un equipo de fútbol, algo tan irrelevante como eso, es en el fondo el tapar una necesidad, en el fondo ocultar una debilidad, en el fondo aferrarse egoístamente a lo que yo quiero. Muy bien, ahora sí vamos a revisar el evento de la transfiguración. Devolvámonos a Marcos, otra vez a Marcos, pero lo vamos a ver en detalle en el capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 16. 2, 9, 2. Marcos 9, 2. Ahí estábamos ahorita, Marcos 9, 2. 7 días después, ya saben, 7 días después de qué, ¿no? Del regaño de Pedro. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde estaban solos. Yo quiero que vean una cosa, nada en la Biblia es casualidad. Y yo quiero que, obviamente, nosotros nunca igualaremos a Jesús, pero Él sí es nuestro modelo. El tipo que no entendía nada y que lo tuvo que confrontar. Pero ahora 7 días después va a pasar al mayor momento, que es la transfiguración. ¿Y a quién se lleva? A esa misma persona. En cambio, nosotros como seres humanos a veces nos quedamos callados y decimos, hasta ahí llegamos. Yo con ese tipo no vuelvo a hablar. Yo con ese Pedro no vuelvo a hablar. Yo no vuelvo a confiar en sutano o mengano. Es que la Biblia dice, maldito al hombre que confía en el hombre. No vuelvo a tener amigos, amigas, compañeros. Esa es nuestra respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? Que a ese mismo que confrontó 7 días antes, hoy lo está llevando al monte de la gloria. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabe qué hubiéramos dicho? ¿Sabe qué hubiera hecho Raúl? Raúl hubiera sacado el celular. Dice, una selfie, maestra. ¿Sí? ¿Yo qué hubiera dicho? Yo hubiera hecho cualquier torpeza. Señor, no tenemos comida para tantos. ¿Sí? Algo hubiera hecho yo estúpido. Nos gusta juzgar a Pedro porque dice una estupidez, pero lo más probable es que todos nosotros, Raúl, Magdalena, Gloria, Damaris, Bella, Natalia, todos hubiéramos hecho algo estúpido. Porque encontrarse de frente a Jesús en toda su gloria es algo que sobrepasa nuestra razón y sobrepasa nuestras capacidades. Pongamos ahí al señor que tiene 3 doctorados en teología. Habría dicho alguna estupidez, pero en griego. Pero hubiera dicho alguna estupidez. Porque el doctorado no quita lo tarado. Muy bien. Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros 2 seguidores estaban muy asustados. Entonces una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, y esto es lo que se repite en la carta, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y de repente miraron a todos lados, pero ya no vieron nada. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo de los Hombres resucitara entre los muertos. Entonces ellos guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Muy bien, miren esto. Esta visión de Jesús es la visión de la glorificación. Solo en ese momento se vio a Jesús así. Pero ¿cuándo más se va a volver a ver a Jesús así? Cuando Él regrese. ¿Listo? Cuando Él regrese. Y en esto he sido muy claro bíblicamente. La Biblia no trabaja mucho en decir fechas, ni personajes, ni formas, sino dice que debemos estar listos siempre. Siempre. Y yo le hago caso a la Biblia. Cada vez que alguien diga que una fecha o una cosa es un falso profeta, básicamente. Así que nuestro llamado es a estar dispuestos a atenderlo siempre. ¿Y Jesús qué dice? No digan esto porque yo voy a resucitar. Pregunta, ¿los discípulos habían entendido qué era eso de resucitar?
Tampoco. Solo hasta que Jesús resucitara, ellos podían entender. Vamos a volver a Primera de Pedro, pero esta vez volvemos al capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo, Segunda de Pedro, capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 19 al 21. ¿Listo? Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Aquí está hablando del regreso del Señor. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Listo, antes de seguir quería hacer una encuesta breve. ¿Quién ha recibido alguna vez un mensaje profético en este lugar? Que por favor levante la mano. Que una persona se le haya acercado y digo, mire, de parte de Dios, creo que esto me lo muestra el Señor y tal. ¿Alguien ha recibido un mensaje profético alguna vez? Listo. Bien. ¿Creen que este texto trata de eso o no? ¿Qué se les ocurre? Listo. Vale, súper. ¿Y qué creen que este texto a qué se refiere? ¿A ese tipo de experiencias, de que alguien te hable sobre algo de tu... Bueno, listo. Si uno lee solamente el versículo 19, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, ahí ya empieza a cambiar, como la estrella de la mañana les traerá nueva luz. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la... ¿Listo? Entonces, cuando este texto, ojo que recuerden que lo que sigue es hablar de los falsos profetas. Y la única forma de defenderse de los falsos profetas es ser fieles a las Escrituras. Entonces, este texto en particular, si usted no lo lee bien, usted dice, claro, hay profetas y nos adivinan el futuro. Y tantas cosas que son equivocadas, de las cuales hablaremos en su momento. Pero no, este texto dice que los profetas, cuando un judío, porque no se les olvide que Pedro es judío, dice, cuando un judío dice de los profetas, está hablando de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento conocido. Y está diciéndole a la iglesia que esa palabra los va a guiar hasta ese día. ¿Qué fue lo que hablamos ahorita de la transfiguración o la transformación de Jesús? Ese brillo, ¿cuándo se va a volver a presentar? Cuando Él regrese. Entonces, si Él vuelve a señalar que esos profetas tienen validez hasta que Él regrese, significa que es la Escritura, la revelación entregada en el texto bíblico. ¿Listo? Y que esa va a estar vigente ¿hasta cuándo? Hasta que Él regrese. ¿Y por qué solo hasta cuando Él regrese? Porque cuando Él regrese todo se cumple. Ya no hay dudas. Recuerden 1 Corintios, en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero va a haber un momento donde ya ninguna revelación se necesitará. Entonces quiero aclarar varias cosas. Primero, empecemos por lo malo. Y lo quiero diferenciar, llamarlo el profetismo. ¿Listo? ¿Qué es el profetismo? Dios nos guarde, pero supongamos que ahí está el hermano, un nombre que no tengamos, Ramiro. Y el hermano Ramiro se autodenomina profeta.
Entonces él se queda viendo a Beatriz. Dice, tengo una palabra, porque empiezan a hablar, tengo una palabra del Señor para ti. Y empieza a volverse un ambiente un poco raro. Y Beatriz, haz esto, haz lo uno, haz lo otro. Pues, ¿cómo así? Y de repente esa persona empieza a influenciar dentro de la iglesia. Preguntémosle a Ramiro a ver qué. O sea, créanme que si usted lee con fidelidad la escritura, lo que quedó escrito de los profetas, muy pocas cosas son como hacia el futuro, ¿sí? Realmente eran cosas aquí y ahora. Estaban denunciando el pecado del reino, denunciando el pecado y idolatría de las personas y reconociendo, y eso sí, en muchos se ve un enfoque de que vendría un Mesías, ¿sí? No son como una suerte de agoreros que resolvían problemas. Algunos sí tenían una cosa muy especial, por ejemplo Samuel, ¿cierto? Y otros así, pero la mayoría de los profetas simplemente eran como predicadores, comunicaban cosas que estaban estando mal aquí y ahora, ¿sí? No había un enfoque como en un futuro y haz lo uno y haz lo otro, pero claro que así habían contadas excepciones. Pero si usted ve el grueso de la obra escrita de los profetas en la Biblia, hay muy pocas de este tipo de intervenciones sobrenaturales. Y lo que queda es el mensaje escrito que hasta hoy perdura. Entonces yo puedo considerar que el profetismo es una mala práctica, es una mezcla de superstición. ¿Por qué hablo de superstición? Porque somos latinos, ¿sí? Y en el fondo de nuestra alma está mi muisca, ¿sí o no? En el fondo de mi alma queremos algo que nos haga sentir bien, seguros. Así lo que estemos haciendo sea malo, pero nos dijeron que si hacíamos eso, nos iba a ir bien, ¿sí? Superstición. Y hay mucha superstición dentro de la iglesia del Señor en general. Segundo, el lugar común. ¿Qué es el lugar común? Pues viejo, si usted está hablando de una multitud y usted dice, siento de parte de Dios que hay una mujer con problemas ginecológicos, bueno, pues hay 100, ¿no? O sea, al menos 2 tienen problemas ginecológicos. Es el lugar común, ¿sí? No sé, está empezando una nueva familia y dicen, esta nueva familia será columna de esta iglesia. Pues claro, están brillando, se ven bonitos, es muy fácil sentirse atraído por ellos, orar por ellos. A mi esposa y a mí nos pasa que nos conocen y de ser por lo bonita que es mi esposa, entonces dicen, ustedes siempre nos dicen, serán pastores de yo no sé qué y sé cuándo. Y dice, es el lugar común, simplemente ven y dicen, ellos van a ser. Cuando éramos pequeños, a mi hermano siempre le decían que él iba a ser el pastor, siempre, ¿sí o no? Felipe será el pastor y tú serás un gran director de alabanza. El Señor sabe que pues yo dirijo la alabanza de mi iglesia y ya, y no me interesa un disco, no me interesa escribir, y el pastor hoy soy yo, ¿sí? Entonces, lugares comunes, como suelen hacer los astrólogos. Los astrólogos lanzan 100 mentiras, de esas 100 mentiras se cumplen 20, 40, y entonces ya se aferran a eso que se cumplió. Y por último, nuestro viejo pecado, el de todos los seres humanos, de conocer y controlar el futuro. ¿A quién no le gustaría? A ver, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, tenemos la profetisa Yolanda, entonces hagan aquí fila, ella les va a mostrar qué tienen que hacer? ¿No sería sabroso? Si yo tengo unas inversiones, bueno, profetisa, ¿invierto en Ecopetrol o en qué? El Señor me muestra. ¿En serio creen que eso es algo justo, agradable y que no es fruto y que es libre de manipulación? Realmente es la manipulación completa. Ahora, ustedes que viven en este ambiente sano, como iglesia, pues les parece una tontería, pero créanme que lastimosamente gran parte de la iglesia del Señor está inmerso en esos ambientes. Están inmersos en esos ambientes. Ahora, nosotros sí creemos en una obra profética del Señor, pero surgen 2 preguntas que nos tenemos que hacer con un sentido crítico. Y la primera es, ¿qué es realmente profético? ¿Sí? Porque a veces yo recuerdo haber ido a una iglesia, yo creo que estaba Raúl y Yolanda, y compartí algo que creía que venía de parte de Dios, pero hoy me pongo a pensar, de pronto era un lugar común, porque era una iglesia que está en constante avance y les dije, miren, creo que tienen que, si vienen cosas que los quieran sacar de su enfoque, pues no las acepten, ¿sí? Y tampoco le preguntó al pastor, oiga, ¿alguien vino a proponerles algo extraño?
pero pienso pudo haber sido un lugar común. Entonces es preguntarse si realmente es profético. Ahora, ¿cómo yo dije ese mensaje? Dije, tengo una impresión, parte del Señor, pero necesito que usted, no, de parte del Señor no, tengo una impresión y necesito que ustedes revisen si tiene sentido para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos equivocar y las personas lo pueden interpretar de forma equivocada. Una pregunta más fuerte. ¿Para qué necesitas un profeta si ya tienes la Escritura? Y esa se puede mostrar de otra forma. ¿Será que cuando Dios le tiene que hablar a uno de forma tan específica, no será porque no ha confiado lo suficiente en la Escritura y tiene que mostrarlo de una forma muy específica? Y quiero darles un ejemplo que es real. Una joven pareja hacían parte de una iglesia grande en los Estados Unidos y ellos por alguna razón decían, tenemos que irnos a tal ciudad, a una ciudad, como decir uno vivir en Buga e irse, nos vamos a ir a Pamplona, norte de Santander. ¿Sí? No tengo familia allí, no tengo nada, pero tengo un llamado de Dios hacia allá. Y este hombre trabajaba en un call center y empezó a recibir llamadas y eso le llegaban aleatorias. Cada llamada iba para Pamplona, norte de Santander, pues para dar un ejemplo, tan. Y decía, ¿pero qué está pasando? Y llegaban personas que no los conocían y les decían, ustedes, yo siento de parte del Señor decirles que ustedes van a irse a vivir a formar una iglesia. Ellos estaban como preocupados porque tantos mensajes y hablan con una persona mayor, sabia, y esta persona les dice, yo creo que Dios les está mostrando tanto eso, es porque van a tener demasiada oposición. Y es una forma de decir, bueno, es que aquí Dios nos trajo. Y así fue. Ellos fueron a esa ciudad, fracasaron plantando la iglesia como 2 o 3 veces hasta que el Señor les permitió pues, que la iglesia se plantara y se expandiera. Y ese hombre hoy en día es líder nacional de esa denominación. Pero si lo ven, creo que a veces el Señor tiene que ser muy específico porque va a ser muy fuerte la oposición, puede ser una posibilidad, o una que tenemos que preguntarnos. Dios tiene que ser muy específico porque no creímos lo suficiente en la palabra. Entonces, iglesia, no estoy diciendo que Dios no pueda hablar, claro que Dios puede hablar, porque lo hace con su obra soberana, pero hay que tener discernimiento bíblico. Discernimiento bíblico. Quiero compartir alguna experiencia que yo tuve. Cuando era pastor de parejas en Bogotá, era un viernes en la mañana, yo estaba orando y fue así como ver una imagen. Esa noche teníamos una cita con una pareja y fue una cosa así y fue una certeza que dijo, ese hombre te va a culpar de todos sus problemas, que tú no lo aconsejaste bien, que es que no sé qué, no sé cuándo. Y yo dije, bueno, cuando llegamos a la cita, evidentemente el personaje me barrió conmigo y pues delante ahí del pastor. Bueno, yo ya había sido advertido por Dios y le dije, Señor, dame paz, ayúdame a guardar silencio. Y pues evidentemente salió a la luz pues que este era un hombre violento, manipulador, que había golpeado a su esposa y que adicionalmente era un mentiroso completo, ¿sí? Y yo no tuve que decir nada, o sea, la verdad salió a la luz. La pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? No lo sé. Obran dentro de la soberanía de Dios. Pero en lo que yo sí quiero llamar la atención es en que volvamos a leer este texto, ya no con esa interpretación popular de decir, son los profetas que nos dicen qué tenemos que hacer, sino que es la palabra de Dios. Entonces volvamos a leer estos 3 versículos contemplando la Escritura. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Moisés, los Salmos, los libros históricos y nosotros ahora con el Nuevo Testamento. Y está muy bien que ustedes ¿qué hagan? Sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. ¿Hasta cuándo vamos a tener la Biblia? Hasta el regreso del Señor. Luego dice el 20, sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta.
cada cosa que se escribió en la Biblia fue para la gloria de Cristo, fue inspirada por Dios. Por eso, aunque la frase es una bolita de este señor de la dosis diaria, el manual de vida es la Biblia, pues no es verdad, porque la Biblia no es un manual, la Biblia es la palabra de Dios, no tiene otra definición, no tiene otra comparación. Evidentemente este hombre no lo hace para mal, es simplemente pues su frase comercial, pero como cristianos tenemos que tener claro que la Biblia es mucho más que un manual, es la palabra de Dios. Mi hija se memorizó un versículo que nada tiene que ver con promesas e inspiraciones divinas. Y yo le dije, está bien, mija, porque es la palabra de Dios. Algo tiene que enseñarte. Y luego dice el versículo 20, sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece por el deseo. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a tomar 3 textos para finalizar. Vamos a ir a 2 de Timoteo, conocidísimo, la hemos leído muchas veces, ¿cierto? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura. ¿Qué de la Escritura? Toda. Es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Ahora el versículo 17, para que el siervo, el hombre y la mujer de Dios estén listos y completamente capacitados para toda buena obra. Yo siento, no sé, yo siento que en los últimos 2 años, yo siempre he amado la Biblia, pero yo siento que en los últimos años el Señor ha despertado en mí una pasión por la Escritura, por contemplarla, por estudiarla, por profundizar en ella. Y oro para que esa pasión, o aún más profunda, esté sobre ustedes. Vamos a ir al salmo que más habla de la palabra, que además es el salmo más extenso de la Biblia. ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 119, muy bien. Pero vamos a ir al versículo 145. Salmo 119, versículo 145. Con todas mis fuerzas te llamo, Señor. Respóndeme y obedeceré tus mandatos. A ti clamo, sálvame. ¿Pero qué voy a hacer? Obedecer tus enseñanzas. Me levanto temprano en la mañana para pedir tu ayuda. Confío en tu palabra. Versículo 148 del Salmo 119. Me mantengo despierto durante la noche para reflexionar en mis deudas o en mi agenda. ¿Qué dice? Cerca de tu palabra. Conforme a tu fiel amor, escúchame, Señor. Conforme a tu justicia, déjame vivir. Me persiguen los que se guían por el mal. Ellos se han alejado de tus enseñanzas. Señor, tú estás cerca de mí y puedo confiar en todos tus mandamientos. Hace mucho tiempo entendí que tus enseñanzas valen para siempre. ¿Hay mayor tesoro que la palabra de Dios? ¿Hay mayor tesoro? Yo sé que en el próximo semestre encontraremos un espacio para entender los dones sobrenaturales y lo profético desde una perspectiva bíblica y por qué no practicarlo. Nosotros creemos eso. Pero aún si hay algo profético entre la iglesia, tiene que estar sujeto a la Escritura. No hay ninguna revelación que pueda estar por la Escritura. Por eso sospeche, mi hermano. Yo sé que ahora hay una oferta tremenda en las redes sociales sobre predicadores, apóstoles, profetas, predictores del tiempo y del regreso de Cristo. De verdad, cuide su corazón. De verdad, no le dé sus oídos a cualquier persona. Y créame que cualquier persona que predice tiempos, tiene agendas proféticas, no es sano. No es sano y puede dañar su corazón. Lo puede volver a usted una persona supersticiosa. Yo creo que el don profético no necesita que le llamen a usted profeta. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Dios puede usar a cualquiera. John Wimber decía, eso es como una llamita que Dios pone. Entonces Dios puede hacer que de repente
Juan Carlos comunique algo. No, vamos a orar por Natalia. Y entonces Juan ora por Natalia y dice algo específico que es viable para su vida, pero esa llamita es de Dios, no de Juan. Y puede estar sobre Mercedes, sobre Daniel, sobre cualquiera. Y eso me parece es una visión sana, porque no nos hace a nosotros dueños de los dones. Los dones son de Dios. Cuando dice el llamado es irrevocable, no es el trabajo que hacemos en la iglesia. El llamado irrevocable es esa salvación que el Señor nos dio. Ese es el llamado irrevocable, no un acto particular en la iglesia. Y vamos a terminar en Isaías 33:6. Les había dicho 3 citas, ¿cierto? Ya vamos, esta es la tercera y última. Isaías 33:6. Esta es una cita muy personal para mí, un texto muy personal. Este es un texto muy personal para mí porque, al igual que todos, yo es que no soy humano, al igual que todos, de repente he fallado en quedarme mucho tiempo viendo mi celular, ¿sí? Y hoy en día, ¿qué es lo que uno ve en los celulares? La guerra entre candidatos, todo eso. Pero Isaías 33:6 me dice lo siguiente: Él te brindará, ¿quién, perdón? La seguridad viene de un partido político, ¿no? No, la seguridad viene del Señor, no de un falso Mesías. Pero además, ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Te enriquecerá con salvación. ¿Cuál es mi riqueza? No, mi riqueza es que monte un negocio y compre esta casa en 2 quincenas. No, mi riqueza es la salvación. Dice, pero no solamente viene la salvación, viene en combo. ¿Viene con qué? Inteligencia y conocimiento. Pasamos al otro lado. Te dará su tesoro. Uy, no, la plata. No. El respeto al Señor. Entonces vuelvo y lo leo para terminar en esta mañana. El Señor te brindará seguridad, te enriquecerá con salvación, inteligencia y conocimiento. Te dará su tesoro, el respeto al Señor. Si nosotros tenemos esto en nuestras vidas, ¿hay algo que necesitemos? Creo que no. Esto lo es todo. Si pudiera arrojar el micrófono al piso señalando que se acabó el discurso, así sería. Este es el fin de todos los discursos. Solo Él nos brinda seguridad, solo Él nos puede enriquecer con salvación, inteligencia y conocimiento, solo Él nos puede dar su tesoro. ¿Y cuál es su tesoro? El respeto al Señor. Amén. Vamos a orar para cerrar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a conocer la Escritura. Y este Pedro que fue confrontado por ti, por estar preocupado por cosas de los hombres y no en cosas de Dios, 7 días después puede ver al Cristo glorificado. Así que te pedimos, Señor, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro corazón alejado de ti, nosotros realmente podamos aprovechar esta gracia, podamos ver la gloria del Señor en nuestras vidas y entender que nuestros corazones no persigan las cosas de los hombres, sino las cosas de Dios. Te pido, Señor, que avives a tu iglesia, que llenes a tu iglesia de pasión por la Escritura, pero te pido, Señor, también que permitas que tu iglesia comunique el Evangelio con valentía, llenos del poder del Espíritu Santo. Es lo que te pedimos, Señor. Te pedimos que el Señor nos guíe, el Señor nos sustente y el Señor sea nuestra fortaleza y nos apasiones por la Escritura. Hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén.